Vamos a partir dándole la bienvenida a todas las personas que se han sumado a esta presentación, que es parte de un proyecto de innovación implementado en el 2021 por un equipo de docentes de la carrera de Nutrición y Dietética acá en Concepción, liderado también por la profesora Alejandra Pereira, quien en esta ocasión nos va a compartir la experiencia y resultado obtenido en este proyecto. Aprovecho de presentarme también. Mi nombre es Priscila Leal, coordinadora de los proyectos de innovación y fortalecimiento de la docencia acá en Concepción, y cumpliré el rol de moderadora en esta presentación. Y también en esta oportunidad contaré con el apoyo de Camila Bravo, quien es parte del equipo de nuestro Centro de Innovación Docente, quien estará moderando el chat. Así es que lo invitamos, a medida que Alejandra va presentando su experiencia de innovación, que vayan planteando en el chat las preguntas que tengan, y finalizada la presentación de Alejandra, le transmitiremos las preguntas que hayan realizado. Así es que ahora sí vamos a dar la bienvenida y presentar oficialmente a Alejandra Pereira, quien es docente de nutrición, quien nos va a presentar los resultados y la experiencia que obtuvo a través del proyecto de innovación titulado Aproximación de los estudiantes de nutrición y dietética a una consulta de atención nutricional mediante simulación clínica y telemedicina. Tendrá 20 minutos aproximadamente para presentar, y finalizada su presentación le transmitiremos las preguntas que ustedes puedan plantearnos a través del chat. Adelante, Alejandra. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Voy a poner la presentación para que podamos comenzar. Bueno, como decía Priscila, esta es un proyecto que se llama Aproximación de los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética a una consulta de atención nutricional mediante la simulación clínica y la telemedicina. Quien les habla, Alejandra Pereira, y esta innovación se trabajó en 3 asignaturas de la carrera de nutrición. En este caso fue alimentación en el ciclo vital 1 y 2, en la unidad clínica del adulto 1 y 2 y la unidad clínica infanto-juvenil 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque el trabajo se hizo durante todo el año 2021. ¿Cuál es el origen de este proyecto? Como yo les comentaba, habitualmente estos alumnos, los de segundo, los de tercero y cuarto año de la carrera, ellos tenían un acercamiento formal con la atención de pacientes sanos y también con algunas patologías, en el caso de nuestros alumnos de tercero y cuarto año, para poder tener una atención nutricional y aplicar dentro de las competencias que tienen dentro de las asignaturas, poder hacer una atención nutricional completa. Y en el caso del año 2021, obviamente tras la pandemia, obviamente que esto se nos vio complicado por la atención, y lo que tuvimos que hacer, ¿cierto?, fue reemplazar esta actividad por casos como role-playing y casos que nosotros mismos le íbamos proporcionando a nuestros alumnos. Entonces, en definitiva, nuestros alumnos nos enfrentamos a una cierta desmotivación, ya obviamente en el contexto también de la pandemia, que nos impedía hacer estas actividades en forma presencial. La virtualidad también fue uno de nuestros desmotivación también por parte de nuestros alumnos. Obviamente que estas instancias clínicas no podíamos ver y evaluar todas las competencias que nosotros queríamos, y obviamente que el acercamiento con el usuario, ya que no fuéramos nosotros mismos como profesores, que también hacíamos como tipo role-playing, obviamente que también se perdía un poco este acercamiento que nosotros también queríamos valorar en nuestros alumnos. Dado ello, nosotros dentro de nuestra innovación, ¿cierto?, nace el tema de la telemedicina, ya comprendiendo que esta telemedicina, ¿cierto?, como lo que dice la OMS, que es una prestación de servicios de atención de salud a distancia, y por otro lado también aproximar
a nuestros alumnos, en este caso los de segundo año, que eran 21, los de tercer año, que eran 37 alumnos, y de cuarto año, 26 alumnos, a esta consulta de atención nutricional lo más real posible mediante la telemedicina a través de la simulación clínica. Y obviamente implementar esta telemedicina como herramienta para apoyar y facilitar la asistencia de salud cuando esta distancia nos separa de los participantes. Nuestros objetivos, entonces, general, fue favorecer el aprendizaje experiencial de nuestros estudiantes de nutrición y dietética mediante la implementación de ejercicios de simulación clínica y atención de un paciente real mediante la telemedicina. Nuestros objetivos específicos para todas las asignaturas fue contribuir al desarrollo de la competencia de comunicación de los estudiantes, porque una de las fallas que teníamos era esa, propiciar una retroalimentación oportuna en el desempeño de nuestros estudiantes y como objetivos específicos, sobre todo de la unidad clínica, que son los alumnos de tercero y cuarto año, contribuir a un desarrollo de una atención alimentaria y nutricional integral en usuarios con patologías específicas y contribuir a la aplicación de un razonamiento clínico en el tratamiento nutricional del usuario con patología. ¿Cuáles fueron las actividades que nosotros principalmente desarrollamos? Obviamente que aquí se nos combinaban dos aspectos, la telemedicina por una parte y también la simulación clínica. Por lo tanto, tuvimos también el apoyo, ¿cierto?, por el CID, y también trabajó con nosotros Daniela Cid, que ella había hecho un proyecto el año anterior similar y ella nos apoyó también en ese sentido como para poder ver todos los aspectos que tienen estas dos dinámicas, y por lo tanto tuvimos capacitación docente, ya tuvimos que diseñar los escenarios clínicos, vale decir, los guiones que le íbamos a pasar a los actores para que ellos pudieran representar en cada una de las asignaturas, con los niveles de complejidad que cada uno de ellos tiene, el escenario clínico que nosotros queríamos que se presentara, en definitiva. Diseñamos los instrumentos de evaluación. Para cada año habían diferentes complejidades, siempre habían dentro de nuestros, como yo les nombré, los objetivos específicos transversales, estuvieron siempre el tema de la comunicación y se agudizaron, o sea, se pusieron algunos aspectos en las otras pautas en tercero y cuarto año. Sociabilizamos estos instrumentos de evaluación y todo lo que significaba esta actividad con nuestros alumnos. Tuvimos reunión con los actores también, fue un factor importante poderles transmitir a ellos en ese sentido qué es lo que nosotros queríamos que ellos representaran. Implementamos obviamente la innovación y aplicamos las encuestas, en este caso de satisfacción para nuestros alumnos y de percepción. En sí, en la innovación en sí, en la primera etapa, que fue el primer semestre, todos nuestros alumnos realizaron los ejercicios de simulación clínica a través de la teleconsulta, y estas actividades fueron dos instancias que tuvimos durante el semestre para poder hacer esta actividad. Y en el segundo semestre, nuevamente, realizamos ejercicios de simulación clínica a través de la teleconsulta y también tuvimos teleconsulta con paciente real. Acá tenemos algunas fotos y yo les quería destacar, más que nada para poder ver, en este caso, cuán importante fue trabajar con actores y buenos actores que pudieron representar a través del ciclo vital un paciente. En este caso, un mismo actor representó a un adulto mayor, representó a un adolescente, y aquí en este caso no se alcanzó a ver la foto, pero acá era un papá joven, que ellos tenían como un muñeco que simulaba que era un lactante, y que por lo tanto él consultaba por la alimentación de su hijo lactante. Ya, entonces no se puede ver, no se alcanzó a apreciar, pero en este caso, como la versatilidad de los actores también es muy importante para el trabajo de nuestros alumnos. Y lo otro también importante es que, como ustedes ven acá, en el primer semestre, la primera simulación que nosotros hicimos,
nuestros alumnos trabajaron en pareja, ¿ya? Y aquí nosotros estábamos con la cámara apagada y ellos tomaban acción de toda la teleconsulta y aquí por el chat solamente nosotros le íbamos dando algunas indicaciones específicas del caso, datos X que nosotros queríamos que solamente ellos los tuvieran, pero que no buscábamos que ellos los sacaran, en definitiva, dentro de las anamnesis. Después, en la segunda simulación, ya la trabajaron en forma individual, ¿ya? Y en este caso también Montserrat, que también era una de las actrices que trabajó con nosotros, ella acá representó a una adulta mayor que era extranjera. Entonces también por la realidad que vivimos en el país, entonces también ella representó muy bien ese papel, podríamos decir. Dentro de los resultados que nosotros pudimos evidenciar con todo el trabajo que se hizo, tanto el primero como el segundo semestre, pudimos ver que en nuestros estudiantes permitió que ellos pudieran aplicar lo aprendido en las asignaturas, tanto las de segundo, de tercero y cuarto año, y motivar el aprendizaje y desarrollar la competencia, sobre todo de comunicación. Dentro de nuestros resultados también principales, podemos decir que el 100% de nuestros alumnos que estaban cursando las asignaturas intervenidas realizaron telemedicina a través de ejercicios de simulación clínica. Sin embargo, el segundo semestre, solamente un 44% de nuestros alumnos, que fueron los de tercer año de la carrera, que ellos eran 37 alumnos, solamente ellos pudieron realizar telemedicina con paciente real. Y los otros dos grupos, ya que fue un 66%, solamente atendieron con pacientes simulados. Después vamos a ver el por qué. Dentro de nuestros objetivos específicos, que era el lograr la competencia de comunicación, dentro de nuestra pauta de evaluación teníamos los criterios de logrado, en proceso de logro y que nos observaba el desempeño. Y podemos observar que el 90% de nuestros alumnos tuvo este proceso logrado. Y dentro de la encuesta de percepción de nuestros alumnos, de un 100%, estaba totalmente de acuerdo que la experiencia de simulación contribuía a mejorar sus habilidades de comunicación. Un 65% estaba de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo, y de acuerdo un 25%. Vale decir que casi el 90% también estaba en acuerdo con que podían ellos mejorar sus habilidades de comunicación. Dentro de lo que también teníamos como objetivo, que era la retroalimentación oportuna, el 100% recibió retroalimentación oportuna, y que nosotros creemos que dentro de estos procesos de aprendizaje es muy importante la retroalimentación para favorecer, ¿cierto?, todo el proceso de autorreflexión y autoevaluación de su propio desempeño. Por lo tanto, en este sentido, este trabajo nos permitió en forma inmediata poderlos retroalimentar. Y también quería mostrarles dentro de las encuestas de percepción, sobre todo para nuestros alumnos que tuvieron la experiencia de poder trabajar también a través de la telemedicina con pacientes reales. Dentro de la pregunta 10, que decía: considero que la interacción con pacientes simulados favoreció el desarrollo de competencias clínicas, casi más del 77% con 19% estuvieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, y que el ejercicio vía online permitió aproximarse a una experiencia de telemedicina, lo mismo. O sea, el 75% totalmente de acuerdo y el 25% también de acuerdo. Así que creemos que en ese sentido se logró nuestros objetivos que nosotros nos habíamos planteado en un principio. Ahora, ¿cuáles fueron nuestras dificultades? Yo les comentaba que dentro de los resultados, que solamente un 44% de nuestros alumnos pudieron hacer atención de telemedicina con pacientes reales. Y esto más que nada fue porque eran pacientes adultos, o sea, esto nos favoreció,
ya teníamos un pool de patologías vistas dentro de la asignatura y nos permitió además agendar horas de acuerdo a la disponibilidad de horarios, no solamente de nuestros alumnos, porque tenemos que pensar que ellos también están dentro de otras asignaturas, y todas las actividades que nosotros hacíamos de telemedicina y simulación las enmarcábamos dentro de los horarios de la asignatura. Obviamente que a generar una agenda con horarios en los cuales tanto nuestros alumnos y los pacientes tuvieran poder coordinar esto, obviamente que también fue un trabajo y se pudo lograr con los pacientes adultos. Sin embargo, con nuestros alumnos de segundo y cuarto año, que en el segundo semestre coincide en que son asignaturas que vemos usuarios pediátricos, ya tanto en segundo año usuarios pediátricos sanos y en cuarto año con patología, nos impidió mucho el poder coordinar esta acción por los horarios, ya que los horarios generalmente de los niños que también estaban cursando clases en forma online, disponer de un número suficiente de pacientes pediátricos, porque como también esta instancia era en forma individual por el número de alumnos, la idea es que cada uno tuviera un paciente. Y lo otro también importante que era la disponibilidad de tener un adulto, porque ya que como son pacientes pediátricos, por protocolo se exige que deben estar acompañados de un adulto responsable. Entonces, obviamente que estos tres grandes problemáticas o dificultades nos impidió que ellos pudieran tener una atención con paciente real. Sin embargo, propiciamos que ellos realizaran la telemedicina mediante ejercicios de simulación con actores y obviamente el escenario que les pusimos a ellos contemplaban ya, como estábamos ya finalizando el semestre, dentro de todas las asignaturas, los contenidos de la asignatura, entonces fuimos haciendo un pool, en este caso para que fuera más variada la representación y en este caso pudieran ellos también poder trabajar lo que nosotros queríamos que ellos hicieran. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones en ese sentido? Tener en cuenta, como yo les había dicho al principio, que la teleconsulta como nuevo concepto en este sentido de desarrollo de tecnología, ¿cierto? Es un apoyo y nos facilita a nosotros la asistencia en salud cuando la distancia, como ya les había dicho al principio, nos separa o cuando toda esta problemática de la pandemia nos separó de poder hacerlo en forma presencial. Por otro lado, también la implementación de la simulación en sí también es una herramienta que nos permite, de alguna forma, poder aplicar la retroalimentación, permitir el razonamiento clínico a nuestros alumnos, el poder crear escenarios en los cuales nuestros alumnos se puedan desenvolver y contamos con las herramientas, en este caso en la universidad, como para poder también hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones a futuro que nosotros esperamos? Ya, obviamente, esperar implementar lo propuesto del 100%, en este caso ya como ya no estamos virtuales, sino que estamos en clases presenciales, poder hacerlo ya en el centro de simulaciones que cuenta la universidad. Profundizar la sistematización, ¿cierto?, de la experiencia y resultados obtenidos, considerar una evaluación de carácter formativa como preparación a una instancia sumativa. De esta forma reduce el estrés a nuestros estudiantes, porque también una de las preguntas que había de percepción era el tema de la evaluación. Y claro, nosotros ahí hubo, en el primer semestre, nosotros inmediatamente, por instancias de evaluación en sí, inmediatamente se les colocó una nota. Entonces ellos se sintieron con un estrés en ese sentido, que por la nota propiamente tal y no por la actividad. Entonces ahí también hay que mejorar ese aspecto, que se pudo mejorar el segundo semestre. Y bueno, dentro de nuestras conclusiones que pudimos sacar dentro de lo que fue la actividad en sí, nuestra innovación, obviamente que esto nos permitió fijarnos objetivos claros y definidos en relación a lo que nosotros queríamos hacer. Nos enfocamos en las habilidades dentro de las competencias de cada uno de los programas de las asignaturas para
un mejor desempeño disciplinar, estableciendo criterios claros de evaluación. En relación a nuestros estudiantes, al implementar estos ejercicios de simulación, permitió un desempeño lo más cercano a la realidad dentro del contexto que estábamos viviendo. Permitió en los estudiantes adquirir habilidades comunicativas, entregándoles oportunidades igualitarias para cada uno en un contexto seguro. Ya esto fue lo que más ellos valoraron en este caso, el tema de poderlos retroalimentar en forma inmediata. Y aquí tenemos algunas referencias. Y aquí ya. Bueno, y las participantes, en este caso, que no están presentes, pero fueron Paula Fuensalida, Andrea León y quien les habla, Alejandra Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por la completa presentación. Un gran trabajo realizado durante el 2021 que abarcó innovar en varias asignaturas. Así es que fue un gran trabajo que realizaron como equipo y muchas gracias a ti por estar en estos momentos compartiéndonos esta experiencia y resultados. Hay varias preguntas en el chat, te voy a ir planteando algunas de ellas, como por ejemplo la primera dice, Rocío Vélez pregunta, ¿cómo resultó para ustedes como docentes la experiencia de elaborar guiones y escenarios para los ejercicios de simulación clínica? Resultó ser bastante atractivo porque en definitiva nos fuimos dando cuenta a medida que íbamos creando los guiones en ir sacando, o sea, de el primer guión pusimos muchas cosas, o sea, casi que como entre comillas nos volamos entre crear muchas cosas, pero después nos fuimos dando cuenta de los aspectos importantes que queríamos evaluar. Entonces, en ese sentido, nos sirvió mucho también la capacitación que tuvimos en ese sentido de cuál es la importancia de nuestros objetivos en las competencias que queríamos evaluar y en base a eso crear los guiones y ahí fuimos depurando. Pero también es súper importante tener en cuenta que tiene que ser como súper a prueba de, porque en este caso nuestros actores, si bien fueron una herramienta súper importante porque ellos personificaron muy bien los personajes, ellos en el contexto de nutrición, podríamos decirlo, teníamos que decir esto y queremos dar énfasis en tal cosa. Ejemplo, el consumo de tal alimento o en los niños la mal preparación de una fórmula láctea. Entonces teníamos que en ese caso destacar aquellos aspectos importantes de los que nosotros queríamos que nuestros alumnos se dieran cuenta para generar esta consulta nutricional en definitiva. Porque si no, ellos también, o sea, y no dejar nada al azar, podríamos decir, porque si no, nuestros alumnos también podían perderse o irse por otro lado y finalmente la consulta no iba a llegar a buen cabo, en ese sentido. Claro. Respecto a lo que acabas de mencionar, igual voy a unirlo con dos preguntas que se plantearon también en el chat. Una es de Wilcar, respecto a que, desde tu experiencia, ¿qué aspectos consideras que son importantes tener presentes al querer realizar ejercicios de simulación clínica en una asignatura? Y la voy a unir enseguida con una que plantea Mónica, que es qué importancia tiene en el éxito de los ejercicios de simulación clínica la experiencia de los actores. La experiencia que tengan los actores en este tipo de actividades. Así es que, ¿qué nos puedes decir respecto a cómo qué se debe tener presente a la hora de hacerlo desde la experiencia de usted, obviamente? Como yo decía al principio, el tema de los objetivos, de qué es lo que nosotros queremos en nuestros estudiantes en ese escenario, en el escenario clínico que nosotros queremos. Y nosotros, en este caso, buscábamos que ellos, en el caso de nutrición, buscar prescribir planes de alimentación y generar una pauta de alimentación o indicaciones alimentarias. Entonces, en base a eso, nosotros fuimos guiándonos dentro del escenario a llegar a eso, con los datos previos o las anamnesis previas en relación a llegar a ese punto final. Y en el tema de los actores, la experiencia yo creo que es súper importante, o sea, la capacidad que ellos tenían, si bien ya los alumnos, ¿qué nos preocupamos? Porque ellos es un matrimonio, en este caso Montserrat, y no se me fue el nombre del chico, pero ellos personificaron súper bien
Sí, adulto, como les vimos en la foto, adulto mayor, un papá joven, hacían cambios de voces, la personificación en voz, por ejemplo, Montserrat, que era una señora que era una adulta mayor, una venezolana. Entonces, realmente ahí yo creo que jugaba un papel importante porque los alumnos, claro, la primera sesión para ellos fue asombro, ya en lo segundo como que tratábamos de que ellos, si había estado Daniel antes con uno, que después tuviera Montserrat para que no dieran que eran los mismos. Después los alumnos nos preguntaban, profe, es un actor, ¿verdad? Como que trataban como que ahí se les generaba la duda, tan convincentes eran en ese sentido de la actuación que ellos hacían, pero finalmente ellos sabían, finalmente chicos, esto es una simulación, entonces tienen que saber que son pacientes en definitiva que están personificando algo y aquí, pero ellos decían mismo, o sea, realmente me convencían, o sea, Daniel y Montserrat cuando hicieron los papeles también de papá, de un chiquitito, por ejemplo, paciente que estaba quemado. Entonces, contaban una historia que hasta uno mismo se emocionaba. Entonces, esas cosas que se transmiten cuando los chicos están en consulta real, obviamente son cosas que también el lenguaje verbal, no verbal, el también de repente que se iban un poco de la consulta, pero después como ellos también la capacidad de llevar de nuevo a las cosas que uno quiere saber, es súper importante. Y para eso también es importante las reuniones previas, el haber compartido y trabajado los guiones. Ellos también nos preguntaban, ¿es posible que acá nosotros improvisemos algo? Sí, no hay problema, pero dentro de un contexto. Entonces, es súper interesante, fue súper interesante ese aspecto también. Muchas gracias, Alejandra. Y voy a mencionar la última pregunta para así alcanzar a dar tiempo para que los asistentes se puedan trasladar a las otras ponencias que vienen a continuación. Daniela Acuña pregunta qué opiniones recibieron por parte de los alumnos luego de realizar los ejercicios de telemedicina. Lo contextualizaría con la pregunta a los alumnos de último año, ¿qué opiniones pudieron recibir ustedes de aquellos que hicieron ejercicios de simulación con pacientes simulados, actor en este caso, y después esa transición, ¿cómo vieron ustedes ese desempeño con pacientes reales? Bueno, en este sentido, ellos agradecieron, estuvieron muy de acuerdo que el hecho de haber tenido antes las instancias con simulación, de haber atendido, les facilitó mucho el tema de poder tener con paciente real la habilidad de la comunicación, de poder aplicar bien las anamnesis y sobre todo el tiempo. También fue súper importante eso porque ellos fueron organizando su consulta en ese sentido y dentro del contexto del tiempo, que también es un factor, ellos pudieron hacerlo en forma adecuada. Ya más del 90% estuvo muy de acuerdo en ese sentido y que lograron en algún aspecto llegar a un razonamiento clínico dentro del contexto que se les presentaba. Así que yo tuve la oportunidad, si bien yo no era la profesora de la asignatura de tercer año, pero sí me tocó supervisar a alumnos de tercer año con paciente real y realmente verlos cuando fue la primera simulación a cómo ellos se desenvolvieron en este tema, no, o sea, vimos realmente el lenguaje técnico, el escuchar, el cerciorarse de algunas preguntas, o sea, realmente fue para ellos, lo agradecieron. ¿Ya? Y sobre todo porque eran alumnos, sobre todo los de tercer año, eran alumnos que venían en un contexto prácticamente todo online, porque ellos partimos con ellos el primer año a fin de año con el estallido social, acá en Concepción terminamos todo online, el segundo año para ellos fue todo online, y ya un tercer año con asignaturas clínicas donde ellos esperaban tener contacto con pacientes, otra vez online, para ellos era como otro año más así. Entonces, realmente ellos agradecieron esta instancia. Muchas gracias, Alejandra, por la completa presentación. Felicitaciones a ti y a todo el equipo que implementó este proyecto de innovación. Así es que agradecemos también a todos los asistentes y los dejamos invitados a las siguientes ponencias que podrán encontrar dirigiéndose en el botón Salas, que está en el costado izquierdo de la pantalla, para poder participar en las ponencias que vienen a continuación. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a ti también, Alejandra, por la presentación.
Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.